Nos echabais de menos, ¿verdad? Bienvenidos a Watson, Insertos y CSI Troqueles. Y es que hoy os traemos el top 12 de juegos de roles ocultos, misterio y deducción. Vamos a aclarar que esta deducción no es del típico lógico formal, matemática, para eso tira a hacer un sudoku. Aquí hablamos de una lógica social, que es más bien abductiva. Si no conoces el término, pues lo buscas. Y tener en cuenta que aquí CSI Troqueles no se muerde la lengua y es muy crítico con este tipo de juegos. Así que, ¿algo más que decir? Sí, recordar que en este tipo de tops cada uno hemos hecho nuestro orden y luego los hemos juntado, hemos hecho media y así es como han quedado las posiciones. Por motivos que entenderéis al final, ninguno de ellos va a entrar a la estantería. Así que vamos a empezar. ¿Cómo osas, Watson, a cambiar el criterio de CSI Troqueles? En fin, número 12 tenemos El misterio de la abadía, un juego de deducción en el que ha sucedido un crimen, tenemos que averiguar qué monje es el que ha cometido ese acto atroz. ¿Por qué digo ese monje? Porque de esto va la temática, me gusta, estamos en una abadía, ese toquecillo así religioso es gracioso, la verdad, no se suele ver en muchos juegos, pero bueno, no es solamente la temática, sino la mecánica, que cabe decir que esto es un juego que tiene mucho tiempo, que no lo sabíamos y que ha sido reeditado. Una mecánica sencilla de moverse, diferentes localizaciones, coger cartas, tener alguna acción, poder comunicarse con las otras personas, compartir información, porque aquí tendremos una mecánica similar a la de, podríamos decir, incómodos invitados. ¿Quién es quién? Un poquito me ha recordado al Incógnito, que aunque no lo hemos jugado, no hemos leído su manual 20.000 veces. Sería más bien quién es quién, porque aquí digamos que hay atributos, monjes que sí son más gordos, más delgados, con barba, sin barba, capucha, sin capucha, y entonces claro, lo típico de vamos dando información y vamos tachando. Ya sabéis que ese tipo de juegos no son tan deducción social como indicábamos, por eso se ha quedado en el número 12. A mí realmente también porque como me recuerda a pintas de algunos juegos y no le he dado muchas partidas, creo que no merece puestos tan altos con poquitas partidas que lleva. Sí que voy a lanzar sí que voy a decir una cosa a su favor, que esto depende del grupo con el que juegue. Es muy gracioso meterse en el papel e ir, hermano Troqueles, por favor, ¿me podría usted compartir información si tiene algún señor con barba entre sus cartas? Hermana Watson, recuerde que este es un vídeo de deducción y no estamos en parties, así que por eso se queda en el 12, porque si bien está bien la deducción, no es lo suficiente. Continuaríamos con el número 11, escalando puestos. Tenemos, bueno, algo diferente. Tenemos Cluedo, pero no el Cluedo que todos sabemos de el típico juego de Cluedo del clásico, sino que aquí lo han llevado a juego de misterio, es decir, estamos todos metidos en la mansión Tudor y tendremos que saber o deducir quién ha matado al Dr. Black. Todo esto aparece un mapa, tendremos que ir moviéndonos por las localizaciones, investigar los diferentes números que nos aparecen, hasta saber quién, dónde y cómo, manteniendo el estilo de Cluedo, ha matado al Dr. Black. La finalidad del Cluedo, como dices, hay que mantenerla, eso me gustó, lo del quién, dónde y cómo. Y digamos que esas pistas se van desarrollando poco a poco a base de ir buscando las localizaciones y se creará todo el mapa final y tendremos todas las pistas disponibles. Pero no me terminan de convencer los juegos en los que realmente lo tienes que hacer todo. Sí. Porque realmente aquí entraríamos en la paradoja de dónde está la libertad. Si es un juego cuya localización, digamos que tiene 6 sitios por mirar y tú tienes que ir a los 6, porque el juego básicamente te condena a que tienes que ver los 6 para avanzar, no sientes que estés tomando decisiones realmente. No. Más bien sería una lectura, coges las cartas, te las vas leyendo en orden y luego juntas las pistas. En ciertas partes sí que me ha recordado un poquito, muy muy ligeramente, a juegos tipo Unlock en los que tienes que combinar cartas y tal. Yo lo recomiendo sobre todo a gente que a lo mejor no esté muy iniciada o le resulte difícil resolver juegos de misterios complejos, porque realmente la dificultad es bastante sencilla y el hecho de que tengas que investigarlo todo también da un poquito de menos libertad en ese sentido de saber, bueno, si es que tarde o temprano lo tengo que ver todo. Y cabe decir que fue un poco sorpresa de lo que me esperaba, porque me lo esperaba peor, pero la verdad es que lo disfrutamos, estaba bien, lo que es la mecánica, algunas cositas que tú dices, oye,
curioso, tampoco es la gran cosa, pero no está mal si no sabéis mucho de estos juegos o como tú dices de introducción. Y luego el misterio, fíjate que me llevó unos minutillos, pero porque teníamos o la versión fácil o la versión que se te va a la cabeza y te montan la película. Claramente, sea cual fuera, acertamos el caso. La duda ofende. La duda ofende. Continuamos con el número 10. Y en este caso sí que incluimos un roles ocultos que es Copa Grial. En este juego tendremos roles que van cambiando. Esto ya recuerda un poquito al Ciudadelas, aunque hay un pero. Aunque yo buscaba algo parecido al Ciudadelas en el que los roles fueran cambiando y encontré este Copa Grial que me parece que ha pasado desapercibido y si os gusta este estilo recomendaría darle una oportunidad, puede que ese toque infantil es lo que no le haya ayudado demasiado porque tanto el arte, que a mí me recuerda al Munchkin, pero puede haber gente que no le guste, el mapa, el despliegue, suena todo muy family friendly, el dragón que te obstaculiza el paso, luego los personajes, princesa, unicornio, entiendo que todo eso puede generar un poco de bloqueo. Claro, realmente este juego tiene pinta de party, de familiar, de roles ocultos. Nosotros lo hemos querido meter aquí porque después de mucho tiempo hemos conseguido encontrar un juego que tenía la mecánica esa del Ciudadela de ir cambiando tu rol en cada ronda, cosa que eso nos gusta, pero es verdad que no pesa más ni de una cosa ni de la otra. Al final esto es un juego también de hacerse la jodienda, pero jugando con el rol que has elegido en ese caso, sin que los demás lo sepan, porque al final hay los típicos roles que salen, roles que alguien no se queda, entonces no sabes qué acción puede hacer los demás y hacerte la puñeta. Y en este caso sí que hay que pensar, porque dependiendo los personajes, tú puedes pensar, esta persona ha podido elegir esto porque le conviene. Es verdad que en el Ciudadelas eso se remarca muchísimo más que en este, que como digo, a lo mejor es un pasito atrás en el Ciudadelas. Sin embargo, eso sería la parte negativa, que es un pasito atrás, pero queremos darle mención porque creemos que está bien a estilo familiar para iniciarse en roles ocultos. Sí, así que... Copa Grial. Vale. Continuamos. Ahora llega el número 9. Pues me bajaste la media. Número Watson. 9 tenemos otros roles ocultos que en este caso es traidores a bordo. En este caso tendremos los piratas, que son los buenos, y los amotinados, que son los malos. El objetivo de los piratas es, según el número de jugadores, llegar a un número de tesoro. Vamos a poner 11. Y para esto vamos a tener cartas de 0, de 1 y de -2. Más 1 y -2. Entonces, el turno tan y cartas de acción. El turno tan sencillo como bajas una carta y si es una carta de valor, obviamente la bajas boca abajo y dices qué valor tiene. Aquí ya puedes empezar a mentir. Yo puedo tirar un 0 y decir que he tirado un +1. ¿Por qué? Porque en los turnos al final, cuando un pirata, eso sí, tiene que ser bueno, decide destapar el tesoro, si hay el número que tenían que conseguir o más, los piratas ganan. Pero si hay menos, ganan los amotinados. Claro, es decir, aquí tenemos que acumular un botín, pero no sabes si ese botín se está acumulando de forma correcta. Tú eres pirata, tú eres bueno, sabes el número mínimo de valor de botín al que tienes que llegar, pero empieza la gente a decir 0, 0, 0, +1, -2, y tú dices, vale, de todo eso, ¿cuánto ha sido verdad? ¿Cuánto ha sido mentira? Porque sé que por aquí tiene que haber algunos sucios traidores. Y para eso es cuando les echamos las planchas. Si tienes dudas de alguien, pues que camine sobre la plancha cuando ya tenga 3, espadita y por la borda, eliminado del juego. Exacto. Poco malo que decir, realmente yo no tengo nada malo que decir. No es complejo, pero de ahí reside su maravilla, porque es un juego, es lo que es, ¿vale? No esperéis la gran cosa. O sea, los juegos pequeños prometen lo que prometen. Es un juego rápido, ágil, adictivo, y la verdad es que todo eso lo ha cumplido muy bien. Eran partidas una tras otra, grupo de gente, tanto jugona como no jugona, le ha gustado a todo el mundo. Y yo por eso lo había puesto más alto, porque se merece bastante por lo pequeño que es y lo bien que ha funcionado. Yo entiendo tu parte, yo lo quería bajar un poco simplemente porque lo que había por encima me ha transmitido mejores sensaciones. Sí que es verdad, porque al final veréis que los juegos que hay por encima tal vez sean de un solo uso y tal, pero la sensación que dejan... Es verdad que si nos basamos en razonamiento, está muy guay como rol oculto, pero razonamiento vais a ver cosas mucho mejores. Y seguimos, el siguiente es el número 8, que me has bajado la media. Podría haberlo bajado más y sé que hay gente que se va a quejar, pero en este caso hay mucho que decir porque tenemos el Medical Mysteries.
En un principio, yo lo había puesto en el número 12. Sinceramente, el último de todos. Porque cabe decir que subjetivamente es un tema que no me atrae nada. Otra cosa si hubiese sido forense, la verdad que de ahí yo sí tengo mi libretito de forense y ha sido más gracioso. Pero lo que es medicina básica de vivos, yo no sé de vivos, yo sé de muertos. A ver, aquí se te presentan casos, bueno, real iba a decir, casos de personas que van a urgencias, les pasa esto, tú tienes que investigar, ver qué pruebas hacer, qué medicación le pones para intentar deducir qué les pasa y cómo tratarlo. Creo que aquí diagnosticar, encaja mejor diagnosticar. Sí. ¿Qué pasa? A mí me cuesta mucho valorar este juego porque yo como veterinaria entiendo prácticamente todo de lo que pone aquí, muchas veces las chuletas ni siquiera me las tengo que mirar porque ya sé las medicaciones lo que hacen, las enfermedades lo que son, los especialistas lo que te van a hacer, las pruebas. Entonces, para mí es un juego que de momento está siendo relativamente fácil, pero para él... Para nada es que yo le haya bajado la nota porque esto atentara mi ego de detective, criminólogo, para nada. No, realmente también he intentado verle la parte objetiva, ¿vale? Ha sido una valoración de subjetivo con objetivo. El juego está bien elaborado, sus historias no están mal, aunque es verdad que incluso de opinión de alguien que sabe del campo sanitario dijiste que alguna cosilla se podían colar un poquito. Se escapó alguna cosa, pero en general está bien. Pero así en resumidas cuentas, entiendo que el juego está bien hecho, pueda encajarle a la gente bien, sobre todo, cuanto más si le gusta esta temática, mejor todavía, pero luego entiendo que habrá gente como yo que si no le llama nada el tema medicina, le pueda costar de digerir. Claro, a mí me da mucha curiosidad, sobre todo que comentéis la gente que ha probado este juego, tanto si conocéis el tema medicina como si no. ¿Qué os ha parecido el juego? ¿Cómo lo habéis llegado? Si os ha parecido agobiante tanta información que no conocíais, eso me interesa mucho. Esa es otra, sí, porque si no conoces del tema mucha terminología médica que incluso tú tuviste que revisar alguna cosita suelta, yo lo tendría que revisar casi todo, claro. Pero bueno, entiendo que hay pros y contras. Está bien en el hecho de que si está especializado en ese tema, lo cumple a la perfección, pero eso ya hace que... para gustos colores. Pero otra cosa que me ha gustado, simplemente puntillada, que conforme pasa el tiempo, la situación cuando vas a revisar al paciente también cambia. Si no le has administrado la medicación, si no le has hecho pruebas, puede mejorar, puede empeorar, y eso también me ha gustado, que vaya como evolucionando en el tiempo. Claro, eso también es verdad que es algo positivo a valorar, porque no es un juego lineal, no es que tampoco te lleve de la mano, no es lo mismo que si hayas hecho una acción a las 12 y luego a las 3 de la mañana pase una cosa u otra según lo que hayas hecho horas anteriores. Yo lo siento mucho, en mi caso ha sido simplemente la temática. Si hubiese sido de otra cosa. Así que pero para nada es porque me haya sentido... No, ya lo sé. que Watson me superaba en este juego. ¡Hala, adiós! Tampoco hacía falta, pues así. Continuamos. En este caso llegamos ya al número 7. Tenemos este de aquí, que es Hidden Games. Concretamente hemos jugado una solución venenosa. Bueno, concretamente este es el que os traemos aquí, pero hay muchos más. Y aquí ya llega un problema. ¿Cómo valoramos un juego que tiene diferentes títulos cuando a lo mejor un título te ha podido gustar menos, pero a lo mejor el otro te puede gustar más? Por eso hemos decidido sacarlos individualmente, porque tenemos otros Hidden Games, pero creemos que en esta ocasión mejor hablar de uno solo porque no tiene sentido que si se mezclan... Otra cosa es que sean del mismo sitio y tenga pocos, pero es que como el Hidden tiene unos cuantos... Vale, a ver, esto va a ser difícil de hablar de él, obviamente no queremos hacer spoiler, pero podemos leeros concretamente de qué va este caso. Os leo. Un cadáver aparece en la orilla de un lago y la policía detiene rápidamente a un sospechoso. ¿Es realmente el culpable? Juegos de poder, intrigas y secretos. Sumérjase en los abismos de un supuesto idilio rural. Vale, pues ese contexto es el de este juego concreto. Que vuelvo a decir que dependiendo del caso con el que te encuentres te puede gustar más o menos la temática. Concretamente la temática no me llamó mucho porque cabe decir que es un poco tema agrario, no sabría cómo explicarlo. Sí, agrario, empresa, intereses cruzados, ese tipo de cosas. Sí. Y es verdad que bueno, tampoco ves mucho este tema, pero bueno, aparte de ello, todo lo que contiene en general pues son
aplicaciones, páginas web, virtuales, puede que te puedes encontrar con algún chatbot, y todo eso por una parte online y luego toda la documentación física. Y además, este juego concretamente tiene un experimento real, que eso fue algo que me sorprendió mucho. Sí. Algo que tira a su favor. Realmente, a ver, la historia al final pues estaba guay, tenía sentido. Es que no quiero decir mucho sin entrar a hacer spoiler. Es difícil hacer spoiler, por tanto es mejor ahondar en otros aspectos, como tú has dicho, el experimento. Yo por eso lo había puntuado más, porque también me pareció raro, sorprendente, que te incluyese pues un material de un solo uso, pero que es así curioso, ¿no? Como experimentos en casa. Por eso tiene una valoración positiva, por parte de meterte más en la experiencia del juego. Luego, al final, sus componentes son como encuentras en la mayoría, que si recortes de periódicos, fotografías, documentos varios, impresos, chats, cartas, un montón básicamente de documentación que tú tienes que leértelo todo tranquilamente, conectar, revisar alguna página y básicamente hacer todas las conexiones. Realmente, en este tipo de juegos, aunque no lo parezca, no es tanto el material, sino realmente la historia que hay detrás, porque puede haber 20 páginas, pero esas 20 páginas puede haber detrás una historia buena o una historia mala. Claro, también depende, como tú has dicho, del que juegue. A lo mejor uno es más, uno es menos, siendo de la misma franquicia. Entonces, si queréis saber lo que es el misterio para nosotros, bueno o malo, yo creo que fue regular. Sí. Punto medio. Punto medio, no fue malo, lo resolvimos, estaba bien en su línea. Yo creo que a lo mejor era el tema que no nos enganchó lo suficiente. Sí, yo concuerdo contigo también. Así que podéis echarle un vistazo a los que tienen para ver si alguno os gusta más su temática. Sí, por eso yo quiero probar diferentes para comprobar pues, si hay alguno cuya temática me interese más todavía. Seguimos. Continuamos en el número 6. Estaban ahí a la par con el Hidden Games y va pues del mismo palo, solo que en esta ocasión es de una mini editorial, como nos gusta llamarlos, que son pues gente que se monta su pequeñita empresa que normalmente solo sacan sus propios juegos de misterio, como pudimos mostraros en años anteriores, como el caso Cobra de la editorial de Crimen y Misterio y parecidos. En este caso ha sido Crimen en Casa, que creo que ya han sacado un tercer caso recientemente, sí. Pero en su momento solo tenían estos dos, y para no hacer mucho spoiler, pues vamos a leeros de qué va cada uno. Para empezar, en el caso Sin Charro. Jorge apareció muerto en su oficina justo unos días después de hacer público el descubrimiento de una nueva batería. ¿Quién mató a Jorge? Conviértete en un detective y sigue todas las pistas para descubrir al asesino. Y por otro lado, tenemos el caso Cobajón, que dice: Laura, oficial del cuerpo de policía de Cobajón, fue encontrada sin vida en su habitación del piso compartido donde vivía. Conviértete en un auténtico detective para resolver el misterio. Accede a la base de datos policial, investiga a los criminales, analiza huellas dactilares y obtiene información relevante sobre vehículos y vuelos. Como veis, cada uno intenta implementar alguna cosita para que no sean tan repetitivos. Esto sí que es un punto a su favor, es decir, que no siempre utilicen el mismo tipo de documento y que intenten darle variabilidad dentro de las opciones que tienen. Para decir que esto no se aleja mucho al Hidden Games, en el sentido de que aquí también vais a encontrar diferentes tipos de documentos, forenses, chats, recortes, fotografías, volvemos a lo mismo, páginas web, la parte online y la parte física, que me gusta que haya un equilibrio, que no sea todo online, estés horas con el móvil, porque me parece que ahí no hay mucho juego, y que haya suficiente documento que investigar. Pero, sin embargo, estábamos ahí darle algún puntillo más en Crimen en Casa, porque queremos apoyar y nos gusta darle visibilidad a estas mini editoriales para que se le pueda dar visibilidad a sus juegos y la gente los conozca. Otro puntillo a su favor es que en ambos casos te viene como un pequeño material que se nota que está hecho a mano, que también es así sorprendente, que es diferente. Es como lo que hemos dicho con el Hidden Games, que no llega a ser como un experimento, pero es algo así manual. Algo diferente. Vamos a dejarlo así. Que al menos, se nota la creatividad. En estos casos podría decirse que la historia a mí por lo menos me ha gustado un poquito más que en el Hidden Game, por eso yo creo que lo he puesto más alto, si no me estoy colando. Yo creo que dependía del caso. Yo creo que me gustó más el Sin
chincharro. El caso es hincharro porque el Cobajón creo que lo saqué por una cosa muy tontería, pero bueno, lo que decimos, es muy difícil valorar estas cosas porque, por ejemplo, ¿veis? Puede ser la misma editorial, pero dependiendo el caso, dependiendo las pistas, como haya sido la historia. Puedes decir, aunque tengan los mismos documentos y ambos juegos tengan fotos, periódicos y sus cosas, por la historia, te inclines más por uno que por otro. Sí. Es lo que digo siempre, la calidad máxima de estos juegos es una buena historia. Si no tienes el sustento principal, una muy buena historia, lo demás te puede hacer aguas. Continuamos con el número... Chan, chan, chan. El número 5. Algo diferente que me ha llamado mucho la atención. Pues traemos por aquí Crímenes Ilustrados y El Crimen del Verano. Librojuegos, que si os interesa que hablemos de librojuegos, también nos lo podemos plantear. ¿De qué va? Bueno, El Crimen del Verano... es verdad que al principio he dicho que si quieres ir a hacer un sudoku, y aquí sí que tenemos un sudoku entre muchos acertijos, que bueno, no os voy a hacer mucho spoiler, ¿vale? Vamos a ver una página que no hayamos completado, pero aquí tendremos un montón de acertijos diferentes, sopas de letras, crucigramas, cosas muy raras que ni siquiera sé lo que son porque no lo hemos podido completar. Pero la pregunta es ¿por qué viene con tantos tipos diferentes de misterios? Porque se nos va a plantear una situación inicial en la que, como veis, hay una persona flotando en un charco de tomate en la piscina, pues, y de 120 personas, no me acuerdo cuántas eran. Te lo digo enseguida. Aquí había muchos, 121 sospechosos, sí, no recuerdo más, 121 sospechosos. Me ha gustado la idea, es gracioso porque al final contiene 70 pasatiempos y por cada uno pues que vayas resolviendo te permitirá ir descartando sospechosos. Mezcla el hacer un pasatiempo simplemente sin más en centrarte en la tontería esta de estar mirando, descartando y comprobar quién ha podido cometer el asesinato. Sí. Estaba pensando, además, en leerlo también un poquito. Sí, léelo. Es decir, los pasatiempos veraniegos se mezclan con los juegos de detectives en este libro vacacional para adultos, mientras que en Crímenes Ilustrados tenemos que observar 12 casos para decidir quién es el asesino, que eso ahora lo dirás tú. En este nuevo volumen nos enfrentaremos a una única escena, pero con más de 100 sospechosos. Afortunadamente, el propio asesino nos reta a encontrarle con un método muy particular, resolviendo pasatiempos. Entonces, me ha gustado porque, bueno, ahora lo diré con este también, porque me ha gustado. Este es diferente, porque aquí, como veis, esto es un ejemplo, ¿vale? Aquí se nos plantea una imagen, bueno, dentro del libro tendremos como varios crímenes, una imagen, una escena, diferentes objetos por la habitación, y básicamente tendremos que descubrir qué es lo que ha pasado. Todas las escenas de por sí dan la información necesaria como para poder deducirlo. Spoiler, ¿eh? Por ejemplo, ahí tenéis la primera escena de todas. Claro, entonces, la cosa es que con todos los detallitos de las escenas tú tienes que ir resolver las preguntas que se te hacen. Por ejemplo, suicidio, asesinato, por qué, todo ese tipo de cosas que, aunque no te lo creas, lo puedes ver en la escena. Es verdad que en este tienes que ser un poquito más perspicaz porque se te pueden escapar algunos detalles pequeños que te pueden cambiar toda la historia. Muy pequeños. Pero detalles. Ahí está la gracia. O sea, a lo mejor, digamos que si aquí por cada acertijo puedes estar 5 o 10 minutos, dependiendo de lo complicado que sea, aquí realmente por página puedes estar pues, perfectamente 20 minutos si no ves los pequeñitos detalles. Digamos que lo que es el top, hemos valorado más este de Crímenes Ilustrados, aunque este ha sido también un pasatiempo, digámoslo así, pero ha faltado indicar que se podrá jugar no solamente con el libro, sino puede que haber en ocasiones que tengamos que buscar información, utilizar el teléfono, comprobar situaciones reales, de buscar información que no sepamos o escanear diferentes códigos, y sobre todo me ha gustado la resolución explicada, que es de agradecer, que cuando se termina el caso te va indicando pues paso por paso lo que tendrías que haber hecho, el itinerario para resolverlo. ¿Por qué me han gustado? Muy fácil. Ha sido algo nuevo para mí, aunque, bueno, iba a decir una pequeña anécdota de que esto me había aparecido ya en la carrera, ¿sabes? Yo digo, esto me suena mucho de algo y por eso me hizo gracia poder jugarlo.
pero sobre todo la comodidad de poder tirarte en la cama o poder tirarte al sofá o poder llevártelo a cualquier sitio y estar cómodamente, tranquilamente resolviendo tanto uno como el otro. Sí, yo estoy de acuerdo contigo y además le sumo el plus de que puede ser un buen regalo si conoces a alguien a quien le pueda interesar este tipo de cosas, porque al final pues como una historia y una persona que le guste, por ejemplo, resolver pues crucigramas, sopas de letras, ese tipo de enigmas, este puede ser como un plus de a la misma vez pues intentar resolver un asesinato. Así que por todo eso pues se ha ganado su merecido puesto. Sí. Es muy cómodo estar tranquilamente sin mucho despliegue, ¿no? Y dices, no me apetece, quiero estar tranquilamente en el sofá y mirando. Sí. Así que ahí se ha quedado Crímenes Ilustrados y ya pasamos al número 4. Número 4, si recordáis el vídeo de Halloween dijimos que había algo que queríamos jugar y lo hemos vuelto a jugar y este año vuelve a entrar y es Mystery Party, en este caso el Solsticio Oscuro, que mientras voy hablando le voy a cambiar la tapa porque está del revés, porque vamos a tener que leeros de qué va porque ya sabéis que hay muchos títulos, demasiados, que yo pensaba que no había tantos, pero cuando fuimos a Japón vimos que había 300 más todavía y yo digo, ¿por qué no estáis ya trayendo esos títulos a España? Bueno, pues concretamente, vamos a leer de qué va. Una vez cada 10 años los vampiros se reúnen en una localidad norteña durante el solsticio de invierno para celebrar su gran reunión. Sin embargo, poco antes del inicio oficial se descubre la presencia de un cadáver carbonizado en las proximidades. Solo pueden ser los restos del segundo al mando de una de las dos facciones en liza de la sociedad vampírica. En fin, cabe indicar que es difícil valorar este tipo de juegos cuando cada uno va de su propia temática, tiene su propia historia, dependiendo del grupo con el que juegues, puede haber mucho mezclete. Puedes jugar un juego cuya sea de las mejores cajas, pero con el peor grupo posible, o a la inversa, una caja muy sosita, pero con un grupo muy implicado. Es difícil dar una valoración. Es verdad que se podría decir, pero oye, esto podría entrar en party, ¿no? Porque requiere un número amplio, entre unos 6 a 9, dependiendo de las cajas. Sí, pero no, porque por ejemplo el Traitors lo metimos en party porque explicamos que había que moverse mucho, hacer cosas frenéticas. Sin embargo, aquí sí que prima bastante el callarse, observar, escuchar, ir a hablar con los demás, compartir información. Aquí sí que hay ese tipo de deducción social en el que no sabes quién te está mintiendo, en el que además hay objetivos ocultos y no sabes quién quiere estar cumpliendo sus objetivos, o si te está utilizando o si te está diciendo la verdad. Toda esa mezcla genera un resultado muy bueno en todas las cajas que hemos jugado y con diferentes grupos. Y con Mystery Party siempre decimos que lo guay, además de que el juego está muy guay, conseguir la información, resolver el caso, quién o quiénes pueden ser los culpables, al final esto es una experiencia, es decir, tú te juntas en un cumpleaños, o no tiene por qué ser una fecha señalada, y el día de mañana te puedo asegurar que con ese grupo de amigos siempre te vas a acordar de alguna coña de ese juego, vais a sacar algún personaje, alguna tontería, algo que siempre se os va a quedar en la memoria. O sea, merece mucho la pena, aunque sea probar la experiencia, para ver si os puede encajar. Así que bueno, valoración final, complicado dependiendo del tema. Si queréis nuestra opinión personal, por ejemplo, yo lo pongo en un punto medio, el Solsticio Oscuro. En uno superior me gustaba uno que iba de zombies y uno inferior, por ejemplo, el de Cthulhu, que ese no me terminó mucho de convencer. Estoy de acuerdo contigo también. Pero bueno, cuando lleguemos a jugar la última de las cajas, podemos hacer un ranking. Un ranking, aunque habrá que acordarse, porque si vamos jugando 1 o 2 al año. Venga. Mystery Party por allí. Y ahora pasamos al top 3. Top 3. No olvidéis suscribiros, apoyaros, darnos like y comentarnos qué os está pareciendo este top, si habéis jugado alguno de ellos. Bueno, ya sabéis que no solo Mystery Party, sino que también hubo otro que entró en años anteriores. Entonces, pues, este año no podía ser menos. Y os estamos hablando de Unlock. Pero es muy difícil hablar de estos juegos sin dar spoilers. Pero no solo Unlock ha entrado este año, sino que hemos descubierto que tenemos Unlock mini aventuras. ¿Sabéis que Unlock tiene 3 casos? 1, 2 y 3. Pues estas mini aventuras son como uno de estos casos, pero individuales. ¿Vale? Os dejo por aquí. Este año hemos ido un paso atrás con los Unlock
Y tenemos los minis, que tener en cuenta que en la aplicación hay un apartado que creo que era Short Adventures, me parece que son las aventuras cortas, que ahí aparece el listado de todos los minis. Vamos a intentar explicar un poquito. Voy a empezar con los minis para que así los quites de encima. No hay mucho que decir de esto, es más que son casos individuales. Tener en cuenta, la mayoría son de de dificultad media, iba a decir. Hay pocos que son de dificultad alta y baja, la mayoría son media. Ahora, el tema de la duración, si es solo un caso, me hubiese gustado que hubiese durado lo mismo que la mayoría de los Sunlock, que mínimos cada caso solía durar pues 1 hora. Pero en este caso, si fijáis, lo pone aquí, duran de forma diferente. Este dura 45 minutos. Este 30. Este 30 minutos y este 40 minutos. Y bueno, pues poco más que decir de eso. Yo hubiese agradecido que durase un poquito más, pero sí es verdad que si no hay tampoco las suficientes cartas, que son mini, que te los puedes pasar enseguida. Claro. Pues aquí hay menos cartas que en un caso. Esto también depende de lo que a cada uno le guste. Si te gusta algo así rápido, de venga, hemos terminado de cenar, vamos a echarnos algo rápido, pues esto está muy bien, la verdad, un poco para entretenerse. Sí. O incluso lo juegas, lo pasas y esto es un juego en cadena que vas jugando tus amigos. O un detallito muy sencillo, un cumpleaños, un detalle que no son caros, entonces pues cumples. Sí, y ya está. Si queréis la valoración de estos tres, ¿cuál ha sido el mejor? Para mí, y no es porque sea de Sherlock Holmes, pero es este. Sí. Principalmente por la interfaz. O sea, normalmente los Unlock los destacamos, que es verdad que los hay muy originales y menos originales, pero por ejemplo la interfaz de estos dos no tiene nada novedoso, realmente hay poca cosa que varía, pero en este sí que hay bastante diferenciado. Y además es curioso porque si veis muy bien de lo que va el caso, irónicamente, que sepáis que está el libro también. Sí. O sea, su hijo. Está el libro, que cabe decir que no es la misma historia, porque lo hemos revisado por si acaso, pero no es la misma historia. Así que bueno, como de libro va la cosa, yo vuelvo a decir, si queréis libro-juegos, pues lo podemos plantear en un futuro. Ahora, y dejando a un lado los minis, ahora el Unlock, el último que ha salido hasta la fecha, si no recuerdo mal. En este caso tendremos, pues, en uno, una isla volcánica que se enfurece, tipo Baiana, por ejemplo, o Moana, como lo conozcas, en el que hay que calmar el espíritu. Poco vamos a decir más. En este caso va a ser una feria, va a tener una ambientación bastante añorable, iba a decir como si nostálgica, bastante nostálgica. Y en este caso, ambientado en el mundo de Camelot, del rey Arturo y la espada de Excalibur, pues se nos presentará una situación en la que tendremos que salvar al reino. Yo sí que voy a hacer un matiz con esta caja, y es que la historia más fácil, porque esto siempre va fácil, medio, difícil, la historia más fácil es la de la isla, la media la del parque de atracciones y la más difícil la de Camelot. Para mí hubiese sido mejor poner la del parque de atracciones como la más fácil y la de la isla como más difícil, pero eso también puede ser valoración personal. Bueno, si tenéis la caja y no la habéis jugado, recomendación de Watson por qué orden jugar. Recordemos que Unlock consiste en combinar cartas, tener un poco de perspicacia, simplemente es un mazo, tendremos partes de puzzle que son rojas y azules que tendremos que combinar para que nos dé un número, podemos acertar y seguir con la historia o bien equivocarnos, esto con la aplicación sí que hay que jugarla, pero los que sois miedosos de, anti-aplicaciones, este juego lo necesita y realmente no te priva de poder disfrutar bien del juego en mesa, porque realmente tampoco estás constantemente con el móvil. Es una pequeña herramienta que complementa e intensifica la experiencia. De hecho, iba a decir cositas que siempre nos gustan de las Unlock, es que de cierta manera siempre consiguen innovar y meter cositas nuevas, bien con el propio juego o bien con la aplicación. Por eso yo quería destacar lo novedoso de esta caja sin hacer mucho spoiler. Por ejemplo, en el tema de la feria, es el que menos tiene innovación, es bastante clásico, va en su línea normal, así que no tiene mucho más que destacar que lo que ha sido la ambientación. Ahora, el de la isla, en ese hay que jugar mucho con las cartas, pero por todos sus lados, ¿vale? Sí. No voy a indicar mucho más. Y el de Camelot tiene una ambientación oscura, tétrica, así, de la historia media, muy buena.
Y además incluye un reconocimiento de voz que solo por la tontería me fascinó. Y me metí mucho en el papel. Sí. ¿Qué será eso de reconocimiento de voz? Está muy gracioso. Aunque cabe decir que creo que hay una palabrita que no reconoce muy bien, pero la experiencia muy buena. Sí, eso fue gracioso. Así que pues ya está, pues Unlock se repite un año más en nuestro top, pero no sé, siempre tiene algo. Ya solo quedan 2. Si sabes cuál es el número 1, pues te reto que lo vayas poniendo, a ver si lo aciertas. Pero el número 2, dudo para nada que nadie lo acierte, porque es bastante desconocido. Y aquí traemos joyas desconocidas y que merece darle mucha visibilidad. Algo que creo que nos ha sorprendido bastante. No me lo esperaba. No nos lo esperábamos, no lo teníamos en el objetivo, no lo conocíamos, fue de eso de casualidad, que si no hubiese visto una historia no habría llegado a eso y no estaría aquí, y yo agradezco esas casualidades y poder tener la oportunidad de que nosotros lo demos a conocer. ¿Y de qué estamos hablando? De este juego Tras la huella, el caso Cantalejos. Vale. A ver, en este caso, pues al igual que en otros, como... A ver, esto es una editorial independiente también. De eso ahora luego hablaremos, pero vamos a explicar el juego. A ver, no sé si puedo leer aquí de qué va este juego primero y entonces ya hablamos de él. A ver, déjame que haga sin hacer mucho spoiler. Una casa antigua, apariciones fantasmales, crímenes... ¿Podrás descubrir toda su historia? Arroja luz sobre los extraños sucesos que provocaron que varias familias abandonaran la infame casa de forma precipitada. Tu tarea como investigador paranormal será recopilar pruebas, resolver acertijos, mirar más allá y llegar al final de la historia para poder abrir una misteriosa caja cerrada que contiene un gran secreto. ¿Qué habrá? Realmente esto puede parecer un poco contradictorio, el hecho de que hable de fantasmas, de cosas paranormales, pero luego al final pues sea una investigación de detectives. ¿Tú qué opinas de esto? A ver, yo es que soy muy de la escuela clásica, tanto que no sé si sabréis de lo que voy a hablar, de las reglas de Knox, del comité de Londres, del misterio. La verdad es que yo tengo mi forma de enfocarlo, pero he de decir que la autora lo ha hecho muy bien y es difícil explicaros el porqué, pero básicamente luego se da una libertad de interpretación que lo ha hecho bastante bien. Y realmente en este juego hay una muy buena sinergia entre los componentes que lleva, el tipo de acertijo y cómo se resuelven, que también nos han parecido bastante novedosos, pero lo más importante, la historia. Como he dicho, aquí hay 3 generaciones de familia y vamos a tener que deducir o, bueno, investigar qué ha pasado con esas familias, por qué se han ido de la casa, qué es lo que ha pasado, y aquí hay mucho componente narrativo que también es algo que, como hemos dicho en otros juegos, nos importa mucho que esté bien estructurado. Como hemos dicho, si no hay buenos cimientos, lo demás, bueno, son más bien accesorios. Aquí la historia está bien, es sólida, luego hay mucha información, mucho papeleo, muchas fotos, muchas cosas, que luego se combinan, no solamente la información, sino con acertijos diferenciados, interesantes, algunos originales, la verdad, y todo eso ha hecho que funcione toda esa sinergia muy bien, la historia con la información, con los acertijos, que lo cronometramos, nos llevó 3 horas, creo que es el juego, quitando el primero, que ahora luego os hablaremos, el juego que más nos ha llevado, pero fueron 3 horas que gozamos, que disfrutamos de principio a fin, y realmente tengo que decir, y con sinceridad, que hacía mucho tiempo que no disfrutaba de un caso así. Sí, pero esto es un poco difícil de explicar y es que la sensación que hemos tenido de principio a fin es como que este juego se le ha puesto mucho cariño para hacerlo, a diferencia de a lo mejor algunas sensaciones frías que pueden dar algunos juegos comerciales. Yo digo que es muy complicado de decir. Yo creo que es eso, lo que tú dices, que una cosa es lo comercial, que a lo mejor ahí, bueno, se pueden limitar, a lo mejor, no lo sé, no sé mucho del tema, pero aquí es directamente a través de la autora, porque ahora vamos a hablar de eso. Este juego prácticamente está en pañales, recién acaba de salir, lo conocimos y tiene todavía es poco conocido, y queríamos dar nuestro apoyo. Dejaremos el contacto, la página, bueno, las redes por aquí abajo en la descripción, por aquí también, a ver si me acuerdo, por una fotito en la cuenta de Instagram, que es Tras la huella. Y cabe decir por qué digo todo esto, tan pañales, porque
lo hace todo la autora, es casera. Creo que por ahí en sus redes podréis ver un reel en el que ella lo está montando todo. Está recortando cosas. Sí, está haciendo toda la producción. Y entonces, claro, agradecimos porque nos pusimos en contacto y, bueno, fuimos hablando. Nuestra opinión, sí. Feedback. Es que me recuerda a lo que pasó en años anteriores, si os acordáis, de que no seremos buenos jugando, o sea, probando prototipos de juegos en general, pero prototipos de Misterio sí, y luego ver que nuestra opinión sirve de algo o acaban haciendo alguna modificación o teniendo algo en cuenta por nosotros, pues... Nos hace sentir bien. No, a mí me hace feliz, sinceramente. Sí. Así que si hay alguien que quiere que probemos su prototipo de este tipo de juegos, nosotros encantados. Volviendo al tema, ¿veis? Por ejemplo, esto es un sobre, ¿vale? Dentro ya tiene directamente el material, pues yo qué sé, por ejemplo, una carpetilla, alguna cosa de la historia o de algún acertijo concreto, pues esto ya feedback personal, hablando, oye, ¿qué tal? ¿Qué opinas? No sé qué, hablando. Por eso digo que no es que sea un juego 100% definitivo. Pasa claro. Como el caso Cobra, el del año pasado, sí. Que tenemos dos, el que era versión antes de que CSI Troque les hablara y el después de que CSI Troque les hablara. Pero yo eso lo entiendo, al final pues son juegos que poco a poco se van puliendo hasta que tienen su edición final. El hecho, como tú dices, de participar un poquito en ese, aunque sea un detallito, añadir un sobre, añadir, cambiar una cosa... Pero si te estás preguntando, pero si todavía se está puliendo, ¿merece la pena? Sí, porque realmente no afecta tanto, o sea, es decir, puede cambiar alguna cosilla, pero lo que es el grueso, digamos el 99% está todo muy bien. Si acaso, no sé, hacer un poquito más sencillo o un poquito más complicado, alguna cosa, temas de estética, así que eso son cosas que se irán puliendo, supongo, a futuro, pero yo creo que lo importante es ahora dar reconocimiento, dar apoyo a la autora. Estaría muy bien echarle un ojo, yo creo que os puede gustar mucho y que ya con ese apoyo, quién sabe, a lo mejor o acaba saliendo por una editorial o puede sacarlo mejor, pero primero es darle apoyo. Exactamente, y qué bueno que no está en nuestro top por nada, o sea que se ha ganado su puesto bien merecido. A ver, no es porque sea ella sola, hemos metido otras veces juegos de microeditorial, lo que he dicho, de gente sola también. Y si mereciera estar más bajo, lo diríamos, pero realmente está en el 2 porque se lo merece, honestamente. ¿Y ahora? Ya llegamos al número 1, que bueno, va siendo hora de tirarnos florecitas un poquito a nosotros, ¿no? Que lo cojo. ¿Lo veis? ¿A que no lo veis? El número 1, por si alguien lo ha dejado ya en comentario o sabe de lo que iba el palo, no puede ser ni más ni menos que el Cluedo del canal que estrenamos este año. Y no te quejes que te estamos dando un juego gratuito que te puede llevar no solo 3 horas, sino más horas. Incluso hay gente que ha estado, no sé, 5 horas, no lo sé, ¿qué tardé yo en su día cuando lo saqué? Yo creo que tardé 3 horas y poquito, por eso digo que yo creo que un poco más, pero bueno. Entonces, poco que decir de este Cluedo, dura 20 minutos, fue en colaboración con otros canales, tendremos que resolver qué ha pasado en una isla en la que se juntan, si no recuerdo mal, 12, 15, no sé, muchas personas, y luego van pasando cosas que te llevarás las manos a la cabeza y dirás, no estoy entendiendo nada, ¿qué está pasando aquí? No sé si es un aliento de ánimo o de meter miedo que de miles de personas que han visto ese vídeo... No quieres ni saber ese vídeo cuántas vistas tiene. Bueno, pero de todas las personas que han visto el vídeo, ¿cuántas los han resuelto hasta la fecha de hoy? 3. Creo que 3 personas. Y la verdad es que luego alguna persona nos envió un correo. Cabe decir que yo lo siento mucho. Mira, aprovecho por si luego me enviáis el correo, porque luego también por Instagram hace poco nos hablaron y dijimos, bueno, cuéntanos las teorías. No nos han contado teorías. Creo que directamente querían que diéramos la solución. Sintiéndolo en el alma, coger pañuelos. No vamos a dar solución porque me parece, a nivel personal, el mayor misterio, el misterio más complicado que me he enfrentado nunca. Sería un insulto dar la solución porque no sabéis lo que es esforzarse y llegar a esa satisfacción a resolverlo. O sea, de verdad, no tiene punto de comparación que nosotros vengáis llorando y digáis, no, es que no puedo, no sé qué, y te dé la solución, a que te seque las lágrimas, digas, yo puedo, lo intento, esto lloras, y cuando lo sacas, mira, esa sensación no se puede describir. La pregunta realmente es, ¿en qué te va a beneficiar que te demos la solución? ¿Vas a decir,
Ah, pues vale, Claro. y ya está, y Claro. a seguir con tu vida. No, lo guay es ponerse, sacarlo, porque se puede sacar, si es que se puede sacar, es imposible, pero al 99,9% hay un 0,01% de que Si lo puedas queréis sacar. otra vez una pista, lo he dicho muchas veces, leer muy bien las reglas. Parece mentira, parece que decís, no, si las he leído 30 veces, lee las 40. Créeme que hay una cosita que no estás cayendo. Así No voy a que- decir más. Y tener en cuenta que quien resuelva esto es de agradecer. Vosotros nos deis la solución y oye, yo qué Veremos sé. lo que podemos hacer por Veremos lo que vosotros. podemos hacer por vosotros. Una mención, un detallito, es posible. Y esto, mensaje importante, muevo las manos para que veas que esta parte es importante. A lo mejor a futuro, que yo os pida, si tenéis la solución, puede beneficiaros en algo. Porque tal vez a futuro hagamos algo, alguna sorpresita, alguna cosa, que si además nos traéis la solución, os demos algo adicional. Madre mía, pues poneros ya a investigar el caso y tomando Y- vuestras notitas. Poco más. El Cluedo número 1, pues ya por nivel personal, no solo porque de verdad piense que es el mejor misterio, que recalco, no es nuestro, ¿vale? La idea original no es nuestra. La Claro. adaptamos para que se pudiese ejecutar. Es como un Cluedo en vivo, por así decirlo, en colaboración con diferentes canales. Y ya está. Y ya está, contarnos qué os ha parecido este pedazo de top de roles ocultos, misterio, Y deducción. deducción, qué habéis probado este año que os haya gustado, algo a lo mejor que no conozcamos, nos sorprendáis y lo probemos y nos guste mucho también. Sabéis que tenemos tops de otros años, podéis ir a verlos para ver qué más o menos son, por dónde vamos nuestros palos, más Sí. o menos. Ah, bueno, iba a decir, con esto ya finalizamos los topes de 2025. Ya este ha sido la puntita, Así se que- acabó, así que ya seguiremos con el canal, veremos cómo lo hacemos. Así que Ya muchas está. gracias por un año maravilloso. Os leemos en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.